Buenas noches con todas y con todos. Les agradezco por estar acá en la primera clase de Sistema Político Internacional y comienzo pidiéndoles mil disculpas por no estar físicamente con ustedes. Una actividad académica me ha impedido estar en esta primera clase. Sin embargo, quiero aprovechar para contarles de qué se va a tratar esta clase, explicarles un poco el sílabo y a partir de esto mi colega tomará el resto de la clase. La intención de esta clase es sobre todo analizar una serie de fenómenos del sistema político internacional y tratar de mirar las líneas de regularidad, de tensión y de ruptura que hay en las diversas interacciones que hay en el sistema internacional. Y en ese sentido la cátedra busca sobre todo tratar de entender la naturaleza del Estado como elemento central de las relaciones internacionales y cómo ese concepto inicial, clásico, realista, se puede ir descomponiendo en una serie de nuevas interacciones que podríamos no tomarlas en cuenta, que podríamos darlas por descartadas de partida. En ese sentido, la intención de esta clase es hacer una revisión muy breve de los principios que plantea la teoría de las relaciones internacionales en sus vertientes más importantes y a partir de allí revisar las dinámicas de funcionamiento de los primeros regímenes internacionales, enfatizando probablemente en el sistema de Naciones Unidas, pero viendo también cómo otros actores alrededor de operan con agendas propias que a veces van a contramano de aquello que ha planteado Naciones Unidas. En una segunda instancia, la intención es mirar la conflictividad internacional y el elemento disruptor más patente, el elemento disruptor más evidente que hay para la dinámica del funcionamiento del sistema es la guerra. Y en ese sentido, esta clase se adentra en los conceptos de guerra, en los conceptos de conflicto, para tratar de entender cómo estos nuevamente marcan una línea de corte importante en ciertas suposiciones que están atrás de la dinámica del funcionamiento del sistema internacional. Y finalmente la intención es mirar una serie de escenarios potenciales de algunas dinámicas que a partir de las interacciones entre diversos estados, entre diversos actores, reconfiguran el escenario de funcionamiento del sistema internacional. Con todos estos elementos, la pretensión de esta clase es justamente discernir cuáles son los actores, cuáles son las tensiones, los escenarios y las dinámicas que construyen el sistema internacional contemporáneo. Y para eso, como les dije, partimos de una revisión de los postulados principales de las teorías de las relaciones internacionales. Luego buscaremos identificar actores y dinámicas contemporáneas. Luego, la intención es discernir las tensiones que surgen en el espacio de conexión entre sucesos y la agenda internacional. Y finalmente trazaremos una serie de líneas de reflexión que permitan concebir nuevas herramientas para el análisis de la política internacional. Esta clase, como ustedes podrán ver en el sílabo, parte siempre de una sesión que la dirigirá yo, que la dirigirá alguno de mis colegas en las ocasiones en que ustedes verán que hay profesores invitados. Y a partir de estas presentaciones iniciales, la intención más bien es motivar el debate, motivar el diálogo con todos ustedes para que podamos tener una construcción en conjunto de una serie de ideas en torno a la clase. Como presumiblemente una de las preocupaciones importantes que tendrán será el tema de la evaluación, creo que es importante decirles que hemos intentado dividir la evaluación en tres componentes, 33, 33 y 34%, de manera que todos tengan un peso equivalente. El primer componente es un componente de exposiciones. Estas exposiciones deben ser grupales. La primera exposición ocurrirá en la sesión del 26 de agosto y como ustedes van a ver en el sílabo, la idea es que en la tercera sesión, en la sesión del 19 de agosto, podamos tomar un tiempo para seleccionar los grupos, para dividir los temas y a partir de eso desarrollar exposiciones donde principalmente deberán trabajar alrededor de los argumentos centrales de los autores, establecer los vínculos claros entre el planteamiento que realiza este autor y los hechos de la política internacional y finalmente mirar
las tensiones e inconsistencias entre la reflexión teórica que desarrolla el autor y los ejemplos que ustedes han planteado. Esto compone este elemento de la evaluación, que es, insisto, las exposiciones son exposiciones grupales y deberíamos realizar a partir del 26 de agosto una en cada sesión de clase. Luego, hay un elemento que tiene que ver con el control de lectura. A lo largo del curso realizaremos 3 controles de lectura. Las fechas les voy a decir en un momento más. Y la intención es que podamos, en esos controles de lectura, ubicar cuál ha sido su avance, su comprensión de estas lecturas que se denominan como obligatorias dentro del CIDO. Hay un elemento final que constituye un ensayo final, este está valorado en el 34%, y la idea es que luego de terminada la clase cada uno de ustedes pueda realizar un ensayo académico que tenga entre 7 y 10 páginas con el formato de citación APA dentro del rigor que exigen los ensayos del IAEN. Y el ensayo se debería desarrollar alguna de las 4 temáticas que les voy a proponer en un rato más. Y estas 4 temáticas deben, obviamente, ustedes reducirla y ubicarla con más precisión alrededor de una pregunta de investigación, de una pregunta que guíe el ensayo. Este ensayo, sin embargo, se divide en 3 momentos. Y esos 3 momentos son los siguientes. Hasta la 7ª sesión, esto es hasta la sesión del... hasta la sesión número 7 ustedes deben, que es la del 4 de septiembre, perdón, hasta la sesión número 7, que es la del 4 de septiembre, ustedes deben definir el tema del ensayo. Hasta la sesión del 30 de septiembre, ustedes deberán entregar el borrador del ensayo final. Y finalmente, 15 días después de la última sesión de clases, es decir, el 17 de octubre, ustedes deberán entregar la versión final de su ensayo. Cada uno de estos momentos tiene una evaluación, es decir, la entrega la definición de los temas hasta la sesión 7 es del 10% del valor total del ensayo. La entrega del borrador representa el 20% del total de la calificación del ensayo. Y finalmente el 70% resulta ya del ensayo final, ¿no? Luego el resto de reglas para el desarrollo de la clase son las reglas regulares de una de las clases del IAEN. La intención es que podamos tener un desarrollo ordenado de la clase. Sin duda las preguntas son siempre bienvenidas y obviamente a partir de eso también vamos a buscar vincular a una serie de colegas en el desarrollo de estas clases para poder diversificar un poco. Ahora, en la sesión de hoy, luego de esta breve presentación, la idea es trabajar con procesos globales de migración. Para eso hemos invitado para el día de hoy a Daniela Sellery, quien les va a contar sobre su investigación alrededor de los temas migratorios. La sesión del 14, la sesión del día miércoles, la dirigirá Caterina Tucci, donde trabajará alrededor de los conceptos de geoeconomía y de geopolítica. El 19 de agosto es la sesión en la que yo me reintegro y a partir de entonces, más allá de la designación de los grupos, del establecimiento de los temas, comenzaremos a trabajar en un eje de reflexión alrededor de los actores y funcionamiento del sistema internacional. Y en toda esta sección, en toda esta unidad, vamos a mirar cómo los postulados teóricos se conectan con las dinámicas contemporáneas que vamos a ver en la política internacional. Esta unidad se extiende hasta el día 2 de septiembre y en el 2 de septiembre vamos a tener el primer control de lectura que refiere a todas las clases previas, es decir, a aquellas clases dictadas durante la introducción con Daniela y con Caterina, y luego las clases que dictaré yo a partir del 19 de agosto. Ese 2 de septiembre, les decía, tenemos la evaluación, entonces el primer control de lectura, y además iniciamos con la sección
que se llama tensiones del sistema internacional, dependencia de la trayectoria y puntos de ruptura. Y allí la reflexión principal es mirar cómo el sistema internacional, configurado bajo una serie de premisas, traza unas líneas de tendencia, una trayectoria de la cual se vuelve dependiente. Esto quiere decir que el sistema reproduce sus acciones a lo largo del tiempo, pero que en ciertos puntos se enfrenta a momentos de ruptura, puntos de ruptura que implican una reformulación del funcionamiento del sistema internacional. Y allí, naturalmente, la guerra y el conflicto juegan un factor central. La última sección, finalmente, es una sección sobre reflexiones alrededor de la política internacional. Y allí la intención es reconstruir desde las herramientas que podamos tener o hacer un ejercicio imaginativo de reconstrucción del sistema internacional contemporáneo para entender cómo el sistema funciona, cuáles son los elementos que han sido esenciales para su naturaleza y cómo lo podemos reinterpretar desde nuestras experticias. En esta sesión, que será la sesión del 18 de septiembre, iniciaremos igualmente con el control de lectura referente a la unidad anterior y después de eso esta sesión se extiende hasta el 2 de octubre. Allí la última fecha importante que tienen que tener en cuenta es que el 2 de octubre tendremos el último control de lectura, el tercer control de lectura, que refiere justamente a esta sección de reflexiones finales. Con eso, obviamente, y en la presentación que Daniela les va a poner en un momento más, ustedes van a poder observar estas fechas y una serie de detalles adicionales que tienen que ver con esta clase. Todo el material está digitalizado y todo el material está subido en la página web que Daniela les va a indicar igualmente en la presentación. Y con esto les reitero mis disculpas por no poder estar presente en estas dos primeras sesiones inaugurales, pero con gusto nos vamos a ver el próximo lunes, el lunes 19, y a partir de allí trabajaremos incesantemente en el desarrollo de esta clase. Así es que les dejo ahora con Daniela y muchas gracias.